Muy buenos días, alumnos. Lo que vamos a ver hoy día es cómo trabajar con una tabla dinámica. Como su nombre lo dice, la tabla dinámica nos va a permitir crear diferentes tipos de reporte basados en una base de datos. Estas opciones no es mucho más sencillo de volver a crear una nueva tabla. Por ejemplo, yo tengo en este caso tengo una base de datos y yo quisiera saber cuál es el sueldo total, o sea, una sumatoria del sueldo total de las personas que viven en el centro. Entonces tendría que separar todo lo que son centro, marcarlos y realizar la suma. En este caso me saldría esta cantidad. Sería sencillo porque es una cantidad pequeña de 16 registros. Pero si fue una base de datos de 1000 registros, ahí se complicaría la situación. Entonces, para esto es que se crean las tablas dinámicas. ¿Cómo funciona una tabla dinámica? Uno, yo me voy a crear una hoja en blanco, ya tengo tabla dinámica uno y me voy a la opción insertar. Dentro de insertar voy a tener dos opciones. Dentro de tabla dinámica tengo tabla dinámica y gráfico dinámico. Marco la opción tabla dinámica y me dice que seleccione la tabla o rango. En este caso, marco toda mi tabla y acepto. Y ya tengo mi tabla dinámica. Como su nombre lo dice, acá yo voy a poner los títulos de la base de datos que aparecían acá como encabezados. Voy a armar mi tabla dinámica. Por ejemplo, yo quiero el cargo, quiero ponerlo por filas y aparece acá. Si quiero el cargo por columnas acá. Si quiero el sueldo, lo pongo por acá. Si quiero mostrarlo por filas, aparece de esa manera. Entonces observa que yo tengo una tabla dinámica por el nombre que me dice. Yo quiero cambiar, quiero que sea delegación por acá o por acá. Depende de cómo yo vaya moviendo los títulos, se va a armar mi tabla dinámica. No solamente con eso puedo regresarlo, puedo cambiar. En este caso me ha dicho que suma de sueldos, puedo modificar, ¿no? Configuración, puedo cambiar máximo, promedio, mínimo, lo que yo deseo. Entonces ya tengo una tabla dinámica. A ver, lo vemos en la siguiente hoja. Otra vez, insertar, tabla dinámica, tabla dinámica. Selecciono mi base de datos, toda mi tabla y acepto. Ahora, yo quiero, por ejemplo, que me muestre la cantidad de personas por departamento. Departamento, nombres. O lo puedo poner por filas, que se muestre mejor. ¿Ve? Tengo otra opción de tabla dinámica. Entonces, de esta manera yo puedo ir trabajando y creando diferentes opciones. Como te digo, la tabla dinámica me va a permitir mover los datos de la forma que yo deseo. Por ejemplo, vamos a la siguiente tabla. Yo quiero la cantidad de personas por departamento y delegación. Allá, insertar, tabla dinámica, selecciono mi base de datos y me pide cantidad de personas por departamento y delegación. Entonces voy a poner departamento, vamos a poner delegación y el nombre que es la cantidad de personas. Ya lo tengo en mi tabla dinámica. Te das cuenta que de esta manera yo puedo crear mi tabla de forma sencilla. Una vez que estoy dentro de la tabla dinámica, ¿ya? Una vez que estoy dentro de mi tabla, yo puedo seleccionar ahora también un gráfico dinámico. Si estoy dentro de mi tabla dinámica, me voy a gráfico dinámico y yo puedo marcar esta opción. Ya tengo una tabla, en este caso un gráfico basado en qué, en mi tabla dinámica. Si yo cambiara ciertos datos, te das cuenta que va a cambiar. Ok, otra forma de crear un gráfico dinámico sería la siguiente: hoja en blanco, insertar, ya no tabla sino gráfico, selecciono mi base de datos, lo acepto. Marco, por ejemplo, me dice, quiero crear un gráfico dinámico usando la hoja de la tabla dinámica que vimos anteriormente. Entonces voy a poner departamento, delegación y cantidad de personas.
profesor, pero ese no es el gráfico que yo deseo. Muy bien, alumno, lo puedes cambiar. Cambiar tipo de gráfico, vamos a poner un gráfico siguiente. Ya, no me gustó, vuelvo a cambiar. Ya está, no me gustó, lo vuelvo a cambiar. Ya está. Yo puedo cambiar el diseño de mi gráfico, puedo cambiar los colores y ya tengo mi opción. Muy bien chicos, con esto hemos concluido la clase de las tablas dinámicas. Eso sería todo por la clase del día de hoy.